Hola, ¿qué tal todos? Continuamos con el curso acerca de límites matemáticos. Esta vez veremos las condiciones en las cuales una función no obtiene límites. Vamos a identificar 3 casos que nos van a servir para poder resolver este tipo de ejercicios en el futuro cuando empecemos a ver las propiedades para la resolución de límites. La primera condición que veremos es cuando el comportamiento es diferente por la derecha y por la izquierda. Hemos venido viendo que para atacar este tipo de ejercicios de límites, para encontrarle solución, nos podemos aproximar utilizando valores muy cercanos por la izquierda y muy cercanos por la derecha, cuando no se puede hacer una sustitución directa del valor de x. Así que en este primer ejemplo veremos la función, el límite de la función 2 entre x menos 5 cuando x tiende a 5. En esta función no se puede hacer una sustitución directa del valor de x, ya que si sustituimos el valor de x, tendremos 5 menos 5, que se convierte en 0. Y nos quedaría el límite de 2 dividido entre 0. Y una división por 0 da infinito. Por lo tanto, podemos hacer un estudio utilizando una tabla de valores, en la cual vamos acercándonos al valor de 5 para determinar cuál es el límite. Vamos seleccionando valores de x muy cercanos a 5, que se van aproximando a 5 por la izquierda, y valores que se van aproximando al 5 por la derecha. Aquí he dejado la tabla en vertical por cuestiones de espacio, sin embargo, nótese que nos estamos acercando por la izquierda y por la derecha. Y que en 5 no sabemos cuál es el valor, no sabemos cuál es el límite. Así que los valores de y, conforme nosotros vamos sustituyéndolos en la función, en el caso de cuando nos acercamos por la izquierda, vemos que el valor de la función crece, se vuelve muy grande rápidamente en valores negativos muy grandes. En cambio, cuando nos aproximamos por la derecha, los valores crecen pero en términos positivos, los valores se vuelven muy grandes pero positivos. Esto deja claro que los límites por la izquierda y por la derecha, que se conocen como límites laterales, tienden hacia valores distintos, que es a lo que nos referimos con comportamiento diferente por la derecha y por la izquierda. Si vemos la gráfica de este límite, donde he marcado la asíntota vertical en 5, que es un valor crítico, no lo puede tomar la función, podemos ver que cuando los valores de x se van acercando a 5 por la izquierda, el valor de y tiende al menos infinito. En cambio, cuando los valores de x se van acercando a 5 por la derecha, el valor de y tiende al más infinito. Con lo que queda claro que esta función, por sus límites laterales, tiende a valores distintos, es decir, tiene un comportamiento distinto por la izquierda y por la derecha. Por lo tanto, ese es el argumento para decir que el límite de esta función, cuando x tiende a 5, no existe. Por supuesto que no siempre se va a dar el caso de que los límites laterales tiendan al infinito, ya sea negativo o positivo. Pueden haber casos en que tienden a valores numéricos finitos, pero distintos. En el caso de este segundo ejemplo tenemos una función valor absoluto de x entre x. Si construimos una tabla de valores para esta función, vemos que para el caso en que x es negativa, menor que 0, los valores de y van a ser menos 1. Y para el caso en que x es positiva, los valores de y van a ser 1. Esto se debe a que la función valor absoluto de x puede interpretarse de dos maneras. Recuerden la definición de valor absoluto. El valor absoluto de x, si x es negativo, es menos x. Lo voy a escribir para que nos acordemos. La definición de valor absoluto dice algo así. El valor absoluto de x puede tomar dos valores. Número 1. Si x es menor que 0, entonces se toma como menos x. En cambio, si x es mayor o igual a 0, se toma simplemente como x.
Esto se debe a que la función valor absoluto le cambia el signo a un negativo, y si es positivo no hace nada. Entonces, basado en esta definición, si x es negativo, se toma como menos x, y nos quedaría menos x entre x igual a menos 1. Y si x fuese positiva, se toma como x, y x entre x es igual a 1. Es decir, esta función va a valer menos 1 para cualquier valor negativo y va a valer 1 para cualquier valor positivo. En el caso de 0 no se puede tomar el 0, ya que de tomarse el 0 se nos forma la indeterminación 0 dividido entre 0. Viendo la gráfica de esta función tenemos algo como esto. Pueden ver que en el caso de la parte izquierda de la función es una función constante igual a menos 1, y en el caso de la parte derecha es una función constante igual a 1. ¿Qué les quiero decir con esto? Les recuerdo que las funciones constantes no varían, así que independientemente del valor que tome x, que sea positivo, el valor de y siempre va a ser 1. Y en el caso de los valores de x que sean negativos, la función siempre va a ser menos 1. Así que volviendo al caso del límite, cuando nos aproximamos a 0, la función, si es por la derecha, se aproxima a 1, y si es por la izquierda, se aproxima a menos 1. Se aproxima a valores finitos pero distintos. Por lo tanto, puede decirse que esta función no tiene límites cuando x se acerca a 0. Esta función es una función que se conoce como función a trozos. Seguramente algunos no lo recordarán. Les recuerdo que una función a trozo está definida por alguna regla, algo así como les muestro aquí. F de x es igual a menos 1 si x es negativa y a 1 si x es positiva. Esta es una función a trozos. Seguramente vamos a ver más videos en los que calculemos límites de funciones a trozos, que a veces sí tienen límites y a veces, como en este caso, no tienen límites. Pasando a otro ejemplo, tenemos ahora otra condición en que no existe límite: comportamiento no acotado. Es decir, una función crece de manera sin límite. Para este vamos a tener como ejemplo una función que ya habíamos visto antes: límite de 1 entre x al cuadrado, cuando x tiende a 0. Construyendo la tabla de valores para ver la tendencia de la función por la izquierda y por la derecha, vemos que cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, los valores se van muy grandes, es decir, tienden al infinito positivo. Y cuando nos acercamos a x por la derecha, vemos que los valores de x tienden a crecer igual hacia el más infinito. Se van por ambos lados al más infinito. La gráfica de esta función es de esta forma, también ya la había mostrado en el video anterior, y podemos ver aquí lo que nos describe la tabla. Si nos acercamos por la izquierda, va hacia el más infinito, y si nos acercamos por la derecha, nos acercamos a 0, ¿verdad?, que es el valor donde se evalúa el límite, también se va hacia el más infinito. En este caso, la función, el límite de la función va hacia el mismo punto, ambos van hacia el más infinito, pero el infinito no es un número. El infinito es más bien un símbolo que indica la eternidad, digamos, de alguna manera. Y en este caso, a diferencia del anterior, no decimos directamente que el límite no existe, sino que decimos que el límite de esta función se encuentra en el infinito, en este caso en el infinito positivo. Veamos una tercera condición de no existencia de límite, en la que tenemos comportamiento oscilante. Veamos la siguiente función, en este caso en una función trigonométrica: el seno de 1 sobre x. Construir una tabla para esta función se me hacía complicado. Había construido una utilizando Excel. Si les agrada la idea de construir tablas utilizando Excel para ver el comportamiento de las funciones, me lo pueden hacer saber. Yo planeo introducir un poco también eso, pero si lo aprueban o si les agrada la idea, pues con mayor razón voy a implementarlo. Viendo la gráfica de esta función tenemos esto, donde puede verse que cuando la función se aproxima a 0,
tiende a oscilar mucho, que parece una vibración, la frecuencia se vuelve más alta. Como siempre voy a intentar explicar de la mejor manera posible, aunque creo que en este caso se puede volver un poco más complicado que antes. Como les decía, podemos observar, y miren bien la escala, que estamos bastante cerca de cero. Podemos ver que cuando nos vamos acercando a cero, prácticamente la función empieza a oscilar muy rápido, empieza a subir y a bajar, manteniéndose siempre entre los valores de 1 y los valores de menos 1. Conforme se vaya acercando a 0, y recuerden que los números son infinitos, así que entre menos 0.1, por decirlo de una manera, y 0, entre menos 0.1 y 0, hay infinitos números. Así que nos podemos seguir acercando mucho a 0. Y conforme se vaya acercando va a vibrar mucho más y no va a llegar a un valor fijo, sino que se va a mantener como vibrando. Y de esta manera, como no va hacia ningún valor, no se dirige a ningún valor en concreto, entonces es que se dice que no posee límite. Esto se debe a lo siguiente. Recuerden que las funciones trigonométricas tienen como argumento un ángulo. El ángulo es el argumento o parámetro de las funciones trigonométricas, al que comúnmente nosotros conocemos como teta, como alfa o beta. En este caso el ángulo es 1 entre x, que si graficamos este valor como función, tenemos esta función, en la que podemos ver que conforme se acerca a 0, que es al valor al que tiende el límite, si se acerca por la izquierda, los valores se van al menos infinito, y si se acerca por la derecha, los valores se van al más infinito. Con esto lo que quiero resaltar es que esta función, conforme nos vamos acercando a 0, tiende a crecer mucho más rápido, cada vez más rápido. Fíjense bien que de 3 a 2 el crecimiento, es decir, el incremento de la altura, por decirlo de alguna manera, es bastante pequeño. Luego a 1 ya hay un incremento más notable, luego a 2 ya hay un incremento más notable, a 3, y conforme nos vamos acercando a 0, el crecimiento de la función se vuelve extremadamente grande, crece muy rápido. Entonces es ese crecimiento rápido en el ángulo de la función que produce que ella tiende como a vibrar con semejante frecuencia como la que se puede ver aquí, y no acaba yendo a ningún valor en específico, sino que en lugar de llegar a algún valor se mantiene oscilando, y debido a eso es que no existe límite. Estos serían los 3 casos que les había dicho que veríamos acerca de comportamientos en los cuales el límite de una función no existe. Espero haberme dado a entender. Voy a continuar realizando videos, esta vez para aplicar lo que vayamos aprendiendo. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.